Ok. em, Muy buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias por unirse para este evento del mes de agosto. Para mí es un placer traer aquí a dos buenos amigos míos y colegas que trabajan en proyectos que son muy interesantes en cuanto a lo que es ciencia ciudadana. Y pues los proyectos se enfocan en dos sistemas completamente diferentes. Diana Pazmiño aquí es trabaja en las Islas Galápagos y tiene un proyecto muy bonito de ciencia ciudadana en las islas. Y aquí Gerard, que también Gerard Talavera está participando desde España, desde Barcelona, y pues trae un proyecto para hablar sobre mariposas y un proyecto de ciencia ciudadana que conlleva a gran escala, ¿no? Trabaja en Europa y me parece que también en África, ¿no? Pero bueno, voy a dejar que ellos nos comenten más sobre sus proyectos. Para darles un poco el formato, voy a empezar solo dando una breve introducción de los dos ponentes el día de hoy y después continuaremos con preguntas que vienen de nosotros, pero también les incentivamos a la gente que nos está viendo ahorita que por favor pregunten directamente. Este es un lugar abierto, es una charla relajada donde estamos abiertos a conversar. Entonces, primero tenemos aquí a la doctora Diana Pazmiño. Diana es una investigadora ecuatoriana que nació y creció en Galápagos, donde se desarrolló desde muy pequeña su interés por el mundo marino. Diana estudió biología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y posteriormente obtuvo su doctorado en ciencias marinas en la Universidad de James Cook en Australia. Actualmente Diana es docente de la Universidad San Francisco de Quito en la extensión Galápagos, donde además realiza proyectos de investigación aplicando herramientas de genética para la conservación y proyectos de vinculación con la sociedad. También tenemos la presencia del doctor Gerard Talavera. Gerard es biólogo evolutivo y entomólogo. Es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y actualmente desarrolla su investigación en el Instituto Botánico de Barcelona, donde dirige el Laboratorio de Migración de Insectos y Filodiversidad. Gerard tiene una formación en filogenética, ecología y evolución de las mariposas, y más recientemente se ha interesado por la evolución del comportamiento migratorio, que es actualmente una de sus principales líneas de investigación de su laboratorio. Además, como explorador del National Geographic, dirige desde 2013 un proyecto apasionante que desentraña los patrones migratorios mundiales de las mariposas de la dama pintada. Vanessa Cardoy es el nombre científico. Este proyecto se ha llevado a crear el Butterfly Migration Monitoring Scheme, un proyecto mundial de ciencia ciudadana para supervisar las especies de mariposas migratorias y sus lugares de reproducción en todo el mundo. Entonces, bienvenidos a los dos. Vamos a empezar con Diana. Por favor, si quieres compartirnos la pantalla y que nos cuentes un poco más sobre tu trabajo. Gracias, Ana. Sí, dame un minutito, ya la comparto. Sí la ven bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Ya, y bueno, primero, hola con todos y muchas gracias más bien por la invitación y por la oportunidad de tener esta conversación. Yo creo que es un tema bien interesante en el que yo me he metido en los últimos par de años y que he podido ver el impacto que tiene. Entonces, es un tema del que me gusta hablar mucho y me va a encantar, yo creo, tener esta conversación así como tú lo dices, relajada con todos ustedes. Entonces esta es una foto de Galápagos, gracias Ana por esa introducción también. Y realmente, como les decía, a mí me parece que el potencial que tiene la ciencia ciudadana es impresionante. Entonces, cuando la comunidad está comprometida con el trabajo que quiere hacer, con el objetivo que quiere lograr, los pasos se dan de forma súper acelerada, se avanza mucho mejor y sobre todo el impacto que estos proyectos tienen es también mucho más profundo. Entonces voy a contarles nada más un poquito de las experiencias que hemos tenido aquí sobre ciencia ciudadana. Les voy a hablar sobre un proyecto que lleva ya algunos años
por ejemplo, que se llama ShareCount, y quizá cuando pensamos en ciencia ciudadana, lo que se nos viene a la mente es este tipo de iniciativas, del iNaturalist también, no sé si ustedes lo han usado, del California Academy of Science. ¿Y en qué consisten este tipo de programas? Es en aprovechar, digamos que ahora todos tenemos acceso a cierta tecnología, a ciertos datos, para recopilar estas cantidades grandes de información. En ShareCount en ese sentido es muy similar porque es una aplicación móvil para que los turistas que vienen a Galápagos a hacer buceo, a hacer snorkeling, puedan registrar las observaciones que tienen de un listado específico de especies de megafauna marina. Entonces, ¿qué pasa? Que los científicos no tenemos acceso siempre a este tipo de excursiones, no podemos estar todo el día en el campo, entonces esta información nos puede dar datos valiosos sobre cómo están desarrollándose ciertas poblaciones o cómo están moviéndose ciertos animales. Y como estas hay un montón de aplicaciones más, también tenemos otros proyectos algo similares con tortugas, con mantas, para identificar estos patrones, estas huellas digitales específicas que tienen por su coloración cada individuo. Pero en el proyecto que quiero enfocarme un poquito y del que les quiero contar un poquito más hoy, es un proyecto que se llama Galápagos Barcode. Entonces, este proyecto es un poquito diferente a los otros que les había comentado porque tratamos de que este proyecto sea muchísimo más integrado. Este proyecto es el proyecto más grande de ciencia ciudadana que se ha desarrollado en Galápagos. Y es súper importante porque, como les digo, mezclamos varios componentes que les he puesto aquí en la presentación y que están todos interconectados uno con otro. Por un lado, sí, la colección de datos para nosotros fue súper importante en este proyecto, pero quisimos también integrar otros componentes, por ejemplo, educación, por ejemplo, entrenamiento y desarrollo de capacidades locales, porque este proyecto se desarrolla en un tiempo de pandemia, cuando Galápagos, tal vez ustedes conocen, es un lugar que se mueve casi enteramente con el turismo. Más del 80% de la población aquí está de alguna forma ligada a actividades turísticas. Entonces, cuando la pandemia comenzó, toda esta gente se quedó sin trabajo y sin una fuente de ingreso. Entonces pensamos en ese momento que era una buena idea juntar estas dos partes, la parte de ciencia, pero también la parte del apoyo a la comunidad. Y sobre todo en temas de conservación, creemos que esto es muy relevante porque si no hay el apoyo de la comunidad, si la comunidad no está convencida del beneficio de estos proyectos, entonces es muy difícil avanzar. Entonces, ¿qué pasó? Este fue un proyecto que con fondos del gobierno británico nos permitió contratar a personas locales. Entonces, es un proyecto masivo, contratamos a cerca de 80 personas por un año. Les dimos este apoyo económico para solventar a sus familias en tiempos de pandemia, pero a la vez ellos nos ayudaron con colección de datos y a través de este desarrollo de capacidades de entrenamiento en actividades de campo, de laboratorio, de análisis de datos, nos ayudaron también a producir datos y a analizarlos. Entonces, esto estuvo combinado también con el equipamiento, con la tecnología adecuada aquí en las islas para producir datos genéticos. Entonces, el objetivo grande de este proyecto era producir, crear una base de datos genética para la biodiversidad de Galápagos. Ahora, cuando hablamos de biodiversidad de Galápagos, estamos hablando de miles y miles de especies. Entonces, ustedes pueden imaginarse cuántas manos se necesita, cuántos ojos se necesita para, primero, colectar las muestras. Segundo, entrar a un laboratorio y procesarlas. Entonces, nosotros aprovechamos que también la tecnología en este sentido ha avanzado lo suficiente como para permitirnos traer tecnología de secuenciamiento de bolsillo, que se la conoce ahora, la misma tecnología que se usa para secuenciar cosas en el espacio o para secuenciar cosas en cruceros en la Antártida, traer esto a Galápagos y entrenar a la gente aquí para que pueda producir los datos de forma local.
Esto también acompañado con un componente de evaluación, es decir, para nosotros esta era la primera vez que teníamos un proyecto de esta envergadura, entonces era muy importante saber cuál fue el impacto que tuvo este proyecto, no solo en las familias de las personas que contratamos, sino en la comunidad local en general, porque se convirtió también en una inyección de ingresos en un momento en el que todas las actividades económicas aquí se pararon. Y por supuesto, acompañado también de un componente de educación. Y lo importante, lo crítico para nosotros en este punto fue que estas 74 personas, cerca de 80 personas, un poco más de 74 que fueron contratadas, participaron en todas estas diferentes aristas del proyecto, siendo voceros en educación, ayudándonos con el componente de evaluación, aprendiendo y desarrollando los datos, etcétera, etcétera. Y creo que, bueno, yo podría hablarles de este proyecto por 2 horas, pero ahora solo quería contarles así un pequeño resumen de qué se trató y dejarles con estas imágenes. Cuando me preguntan a mí qué es el proyecto Barcode, cómo describes el proyecto Barcode, yo lo describo con estas 2 imágenes, que si no se las explica quizá no tienen mucho valor, pero en la imagen de la izquierda tenemos a una chica de familia agricultora y a un pescador artesanal de Galápagos, haciendo una filtración para hacer análisis de ADN ambiental. Y en la foto de la derecha tenemos a una joven también galapagueña local que está haciendo un secuenciamiento de ADN para lo que se convirtió en su tesis de pregrado. Entonces, durante el proyecto, ella se le ocurrió una idea, ella también trabaja mucho con el sector agrícola y se le ocurrió que sería interesante entender el microbioma del suelo en las fincas que usan un sistema agroecológico versus las fincas que no. Entonces, transformó esto en su tesis y ella misma está procesando sus datos. Entonces, estas imágenes son bien valiosas para nosotros porque nos demuestran el potencial justamente, ¿no? Cómo estas personas llegaron a involucrarse tanto en el proyecto, cómo estas personas le vieron el valor a lo que estaban haciendo y cómo esto a nosotros desde la parte científica nos ayudó a tener datos de altísima calidad y un grupo de gente comprometida que además se convirtió en los voceros frente a la comunidad. Entonces, esto es bien importante y por supuesto, nada más mencionar que esto no es un trabajo simple o algo que se puede hacer sin el apoyo de un grupo gigante de gente por detrás. Entonces, voy a parar ahí y darle espacio también a Gerard y luego seguimos conversando. Sí, muchas gracias, Dianita. Qué gusto, en verdad, escuchar un poco más de tu proyecto en Galápagos, cómo involucran tanto a la comunidad en sus experimentos. Así es, decíamos con Gerard, por favor, si nos compartes tu pantalla y puedes... Sí, a ver si lo podéis, si podéis ver ahora la presentación. Sí, solo que no está en modo presentación. Si le puedes poner... Ahora veis todo, ¿no? Sí, ahora A veo. ver si lo consigo. ¿Ahora lo veis bien? Un segundo, a ver. No, sigue en modo... Ahí puedo ver todo. Bueno, igual lo vamos a ver así porque tampoco sé cómo hacerlo ahora. Antes ha funcionado bien. O sea que, bueno, lo podemos explicar así, ya está. Lo veis bien igualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tampoco hay mucho misterio. Así no perdemos más tiempo. Bueno, hola a todos, porque no he dicho hola. O sea que buenos días para vosotros, creo. Gracias, Ana, por invitarme a esta conversación relajada. Me apunto a los comentarios de Diana. También me lo tomo así, como una conversación relajada, pero a su vez súper interesante para mí, porque es la primera vez que puedo participar en una conversación de este tipo sobre ciencia ciudadana, porque, bueno, estamos haciendo ciencia ciudadana en nuestros proyectos, pero no he tenido la oportunidad de hablar mucho sobre cómo otras personas lo ven, si estamos haciéndolo bien, cómo de mal lo estamos haciendo, cómo podemos mejorar, ¿no? Entonces, bueno, pues hablar sobre esto me parece que es importante en un momento que la ciencia ciudadana está creciendo, está
está creciendo, pero a veces me da la impresión que va como pollo sin cabeza, que tampoco hay unas directrices muy claras. Todavía hay un grueso de crítico, de personas que bueno, estamos intentando entender o darle forma a la ciencia ciudadana de la mejor manera posible. Entonces, bueno, encantado de estar aquí. Os voy a hablar un poco cuál ha sido mi experiencia o la experiencia de nuestro grupo de investigación y la motivación que nos ha llevado a trabajar en este proyecto, el proyecto Butterfly Migration, que le estamos llamando, que es un proyecto para monitorear mariposas migratorias, y es un proyecto a largo plazo. Es un proyecto que, aunque empezó en 2008, es todavía súper joven. Entonces, funciona todo tan lento que estamos en los primeros pasos, ya tenemos pues resultados, una red bonita de colaboradores, de participantes, pero es un proyecto que está tomando mucho tiempo. Entonces yo os voy a explicar brevemente esto también en la conversación. Solo presentaros un poco qué es lo que hacemos en nuestro laboratorio. Nosotros nos interesa la biodiversidad y evolución de mariposas en general. Trabajamos la evolución filogenética, la ecología, comportamiento, etcétera. Y trabajamos un poco de forma multidisciplinar, y esto es lo que nos motivó también a incorporar ciencia ciudadana y la comunicación científica en nuestro grupo. Entonces, un poco todo empezó por nuestro interés en la migración de mariposas. Aquí podéis ver un vídeo donde se ve un grupo muy grande de mariposas que están migrando a lo largo de la línea de costa. Gerard, Y este es perdona que te moleste un ratito. Parece que no Dime. estamos viendo, porque no. Seguimos viendo la pantalla donde solo está el título. No sé si tú ya lo estás cambiando los slides. Sí, no entiendo por qué pasa esto. Voy a pararlo y voy a compartir de nuevo. Sí, por favor. A ver si lo consigo ahora. Ahora estoy aquí. Ahora veis todo, ¿no? ¿Lo veis como... Sí. Pues si lo veis así, lo vamos a dejar así. Sí, puedes solo cambiar. Sí, exacto. Si vas cambiando, sí. Lo voy cambiando así, ya está, ¿vale? Ajá, ya. Aquí es donde os presentaba un poquito el grupo y las ideas que estamos trabajando. Y aquí os ponía este vídeo en el cual pues se puede ver un grupo de mariposas migrando, y este es un fenómeno natural muy espectacular que llama mucho la atención a las personas cuando se ve, aunque es muy poco probable de verlo. Aunque ocurre con frecuencia, es poco probable observarlo, pero cuando se observa es un fenómeno muy llamativo. Entonces, despierta pasión en realidad en las personas que lo observan, porque es un fenómeno que lo pueden palpar, casi lo puedes tocar, ¿no? Entonces, la gente, tú puedes ver cómo se despierta pues una inquietud en las personas que enseguida lo quieren comunicar, enseguida lo quieren compartir con quien sea, ¿no? Entonces, es un buen fenómeno para despertar interés sobre la biología de los insectos, en este caso, en grupos de personas que no están familiarizadas o que no han tenido normalmente un interés en observación de la naturaleza. O incluso los que sí que tienen interés en observación de la naturaleza, pues pueden ir un paso más allá, porque es un fenómeno bastante excepcional, ¿no? Entonces, como dice esta diapositiva, se sabe muy poco de los patrones y procesos migratorios de los insectos, incluyendo las mariposas, por supuesto, y un poco lo resume esto que se hablaba de la pasión o el interés que despierta, es esta frase de Linneo, que por cierto hizo su tesis doctoral en migración de aves, que dice, bueno, que es esencial que muchas personas en varios lugares del planeta pues lleven a cabo observaciones y las compartan con el resto del mundo, ¿no? Entonces, esta observación tan antigua pero tan cierta, que ya Linneo se daba cuenta, esto se ha aplicado en aves, y en aves, gracias a estas observaciones,
existe una red de observadores de aves fantástica donde hay apasionados de la migración de las aves, hay turismo relacionado con la observación de aves y se ha aprendido muchísimo gracias a estos ciudadanos que tienen una pasión o un hobby que es el de observar, identificar y seguir los movimientos de las aves, ¿no? Esto en insectos no existe. Existe algún caso, existe algún ejemplo, ejemplos concretos. Un buen ejemplo es el de la mariposa monarca, donde sí que se han volcado muchos esfuerzos que son también ejemplos de ciencia ciudadana. Pero más allá de la monarca, pues existen observaciones para ciertas plagas que son dañinas. Podemos tener en cuenta pues, las langostas, ¿cómo le llaman? Las langostas del desierto, no sé cómo es en castellano, las locust, migratory locust, y otros tipos de ejemplo, pero en general se conoce muy poco. Entonces, dado que nuestro interés en estudiar la biodiversidad de mariposas y que ya son líneas que estamos llevando a cabo en el laboratorio, una de estas líneas pasó a ser la de mariposas migratorias y poco a poco, porque no lo empezamos así, pero cuando ya llevamos cierto tiempo investigando, pues nos motivamos a intentar promocionar un poco proyectos de ciencia ciudadana para mejorar para mejorar nuestra investigación y para dar a conocer este fenómeno que tanto llama el interés, ¿no? Entonces, hemos desarrollado una serie de protocolos, de protocolos de monitoreo que se han volcado específicos para mariposas migratorias, pero no para adultos, aunque también, pero nos hemos focalizado sobre todo en la observación de estadios inmaduros, porque nos interesa conocer dónde crían las distintas especies de mariposas en distintos momentos. Entonces, hemos creado una serie de protocolos que están volcados en esta aplicación, pero también en una página web que, bueno, ahora no está operativa, pero pronto lo estará. Y estamos, pues, hemos intentado organizar una red de monitoreo especialmente en África y en partes de Europa para estudiar inicialmente una especie, pero esto lo hemos estado intentando o lo estamos intentando promover porque los protocolos funcionan, la red funciona, pues estamos intentando llevarlo a otras especies de interés y a otros territorios. Entonces, bueno, poco a poco vamos intentando expandir esta red y dar a conocer este fenómeno. Esta diapositiva que veis aquí son los tipos de observaciones que se pueden hacer o que se pueden monitorear. A la izquierda veis lo que llamamos random observation, que no sería más que los dos primeros apartados, adultos y inmaduros, sería lo que uno puede hacer en una aplicación como iNaturalist, que ya existe. Entonces, nosotros no queríamos hacer una aplicación o unos monitoreos de una cosa que ya existe y que es muy práctica y muy buena y que también la utilizamos muy positivamente, pero aún así lo dejamos porque es lo que la gente está más acostumbrada a usar. Pero el resto de observaciones, especialmente las de monitoreo, pues conllevan una serie de un protocolo que no se puede hacer en otra aplicación. Entonces es mucho más específico, es mucho más dedicado a poder estudiar estos fenómenos. Entonces esto está implementado en esta aplicación, no voy a entrar en los detalles, son para que veáis algunos de los formularios, qué quiere decir cada tipo de observación, si medimos frecuencia o medimos densidad. Estos son, como os decía, ejemplos de posibles observaciones de monitoreo. Monitoreo, cuando digo monitoreo me refiero a hacer visitas continuadas en el tiempo. Pueden ser de 1, 2, 3 años. Ahora tenemos colaboradores que ya llevan 3 años monitoreando lugares de cría en sus localidades, que serían estos formularios de aquí, que se trata simplemente de ir a buscar las plantas que se comen los insectos fitófagos e intentar localizar y cuantificar los estadios inmaduros 1, 2, 3 o 4 veces al mes, depende de cada situación.
Hay otro tipo de monitoreos que les llamamos los hilltops, que invitamos a las personas a que vayan a una colina donde se puede observar comportamiento territorial de las mariposas. Y es un buen sistema para saber si hay presencia o ausencia, es decir, si han llegado de una migración o se han ido o no hay, ¿no? Entonces, tanto los datos de presencia como de ausencia son muy importantes en este programa. Bueno, es un vídeo sobre haciendo un hilltop. Y por ejemplo, es un ejemplo del tipo de datos que nos está generando este proyecto, donde podéis ver, pues, en los ejes de la SIS, cada cuadro es una localidad distinta. Pues podemos ver los patrones de presencia, ausencia y relativa abundancia a lo largo del año para una especie en concreto, y las líneas en rojo son de cría y las líneas en verde son de adultos. Entonces, estas personas están monitoreando estos puntos a lo largo de los años, ¿no? Y puede ser una persona, pueden ser dos, a veces son equipos o bueno, vamos trabajando con ellos para poder ir avanzando en el tiempo, ¿no? Y esto nos está dando, por ejemplo, la primera fuente de información masiva de monitoreo para un insecto en África a lo largo del tiempo, porque no hay muchos ejemplos así. Y por eso es importante. Y bueno, con esto os he explicado un poquito cuál es la idea de este proyecto. Aquí veis un poco cuál es la relación entre las distintas posibilidades en esta aplicación, que os invito a que la podéis bajar. Pronto va a estar también muy ligada a esta página web butterflymigration.org, que ahora estaba dedicada a una especie, pero como os digo, hemos ampliado hasta 40 especies de mariposas migratorias, para las que se puede encontrar información y para las que se puede empezar a introducir datos para estos monitoreos a largo plazo. Y bueno, por supuesto, contaros estas historias, como ha explicado Diana, no son posibles sin mucho apoyo, hay mucho trabajo detrás. Como os digo, esto empezó en 2018 con apoyo de National Geographic, que nos permitió lanzar el proyecto, y poco a poco con algunas otras entidades pues hemos podido estabilizarlo, y ahora estamos intentando que crezca y que se estabilice mejor, ¿no? Entonces, bueno, son proyectos de paciencia, pero cada vez son muy gratificantes y estamos aprendiendo mucho. Y con esto termino y quizás pues empezamos a hablar cuando queráis. Así es, muchísimas gracias, Gerard. También qué bonito ver el trabajo, cómo ha crecido, ¿no? Y como es un trabajo de muchos años. Y si no, qué bueno saber también que tengan ustedes ese apoyo para que la gente les financie y puedan tener también y puedan continuar. Ahora, pues les quiero invitar a la gente que está presente que nos hagan preguntas directamente, pero podemos también empezar con preguntas. Y yo creo que una de las preguntas claves tal vez para empezar es si ustedes nos pueden decir o definir qué es la ciencia ciudadana y cómo es que o sea, bueno, cómo ustedes ya explican cómo se realiza una ciencia ciudadana, pero creo que sería importante definirla para esta charla. Pues para mí, bueno, incluso si buscas el término ciencia ciudadana en Google, en la literatura, se puede resumir como la participación de ciudadanos, de personas no académicas en actividades de ciencia. Entonces, me parece aún así que es una descripción bastante amplia y en realidad es difícil definirlo muy específico porque hay muchas formas en las que se puede hacer ciencia ciudadana y mientras más lees y mientras más aprendes de nuevos proyectos, por ejemplo, lo que está haciendo Gerard versus el proyecto Barcode nuestro acá, es algo muy diferente y los dos son ciencia ciudadana. Entonces es un término, yo diría, bastante amplio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Estábamos, antes he comentado brevemente que me parece que estamos en un momento donde la ciencia ciudadana pues, se está viralizando en muchos ambientes o sectores de la investigación. Se está intentando incorporar, pero a veces no se sabe muy bien qué es lo que es o cómo se tiene que incorporar o cómo funciona. Entonces,
porque no está profesionalizada o no está, todavía no está en el mundo académico como, por ejemplo, como formación. No se ofrece mucha formación en ciencia ciudadana porque todavía no hay gente especialista en ciencia ciudadana. O sea, yo creo que estamos en los inicios y esto lo hace bonito por un lado, pero también lo complica por otro. Para mí, una definición de ciencia ciudadana sería una investigación en la que participa activamente personal no académico y el cual se beneficia con aprendizaje, experiencia y eventualmente con una contribución colectivamente positiva para una comunidad en particular, que independientemente del tamaño que sea. Puede ser una comunidad, puede ser el pueblo donde vives, puede ser Galápagos, puede ser un país o puede ser el mundo entero. Entonces, esta escala es un poco relativa. Y por otro lado, pues donde el personal académico pues también se beneficia con una optimización de su trabajo, ya sea en tiempo, material o presupuesto, que también hay que contarlo. Entonces, vamos, esta sería un poco mi definición. Es interesante porque incluso se han propuesto términos un poco más específicos para dividir estos diferentes tipos de ciencia ciudadana, ¿no? Todavía coloquialmente le llamamos ciencia ciudadana a un rango de actividades, pero me parece, no recuerdo exactamente los términos, pero había una propuesta de llamarle participación de personas en actividades de ciencia y otra propuesta de llamarle ciencia colaborativa y bueno, hay un montón de propuestas ahorita y creo que están un poco enfocadas a qué tipo de actividades estás hablando, porque tienes las actividades, actualmente tienes actividades en las que la ciencia se beneficia porque estás colectando datos, pero no hay mucho beneficio para la persona que te da esos datos. Tienes otros que son un poco más inclusivos, podríamos decir, un poco más recíprocos, en el sentido en el que sí proveen algo a cambio, ya sea conocimiento, sea un incentivo económico o de algún otro tipo. También tienes casos en los que es la comunidad la que solicita que se haga específicas investigaciones o ciencia muy puntual, muy específica, ¿sí? Y también se conoce como ciencia ciudadana. Y luego tienes otros casos quizá un poco más complejos en los que el grupo de ciencia junto con la comunidad describen todo, desde el diseño, planificación, las preguntas a responder y arman todo el proyecto en conjunto. Entonces es un rango gigante lo que podemos llamar ciencia ciudadana ahorita. Sí, creo que no se podría explicar mejor. Es una cuestión no resuelta totalmente de antemano y me quedo un poco con los dos términos que has utilizado. Uno es ciencia ciudadana, el otro es ciencia colaborativa. A mí también yo veo una distinción entre esto, ¿no? Porque uno puede involucrar a ciudadanos no académicos y los otros también puede involucrar. En el momento que sea ciencia colaborativa, puede que haya un compromiso mayor por parte de una de las partes en integrar ese equipo. Es decir, en términos de presupuesto, de contratos o de ayudas o de publicaciones si son resultados científicos. Entonces, hay distintas escalas, es cierto, y no es fácil distinguirlas. Y bueno, por ejemplo, una cosa que está ocurriendo que es curiosa, que no sé si está pasando, os pasa a vosotros, pero como mínimo aquí en España hay convocatorias públicas para investigadores, para proyectos de ciencia ciudadana. Empieza a ser muy habitual que existan, pero por otro lado, pues no hay una definición clara de lo que es o qué puedes hacer con este dinero, porque, por ejemplo, igual no puedes hacer ciertas cosas que tú sí que pensarías que son ciencia ciudadana, como apoyar económicamente a cierto colectivo. Entonces, es cierto, igual una definición más concreta o con todos los matices y todas las escalas estaría genial tenerla. Sí, sí. Pero a mí me llama la atención que
que se habla mucho de ciencia ciudadana, pero igual no todo el mundo lo tiene igual de claro lo que representa. Sí, eso es un buen punto. Y la verdad, cuando estábamos organizando este evento, una de nuestras colegas que no está aquí presente, Michelle, nos decía que, que sí, que es como que ciencia ciudadana también, hasta el término no es muy como inclusivo del rango de personas con las que se habla y con las que se trabaja. Y bueno, nosotros un poco así filosofando en lo que es un ciudadano, ¿no? Y qué es lo que involucra, ¿no? Pero bueno, ustedes tienen mucho más claro, ¿no? Lo que podría ser una ciencia colaborativa, que definitivamente podría o no abarcar a personas que tienen formación en ciencia o en investigación, o si no, o involucrar a todas las personas, ¿no? Por nuestro lado, nosotros decimos, no, ciencia ciudadana, por lo menos en español, es una palabra que describe a una persona que tiene una legalidad, un formato, una identificación en la comunidad, en su pueblo, en su país, ¿no? Entonces, por ese lado, es bueno, es también interesante saber, ¿no? Que no existe o que se está formando, tratando de formar lo que es realmente la ciencia ciudadana. Y un punto interesante, Gerard, que tú nos comentabas, es esto de que existan fondos públicos para la investigación de ciencia ciudadana. Ahora, mi punto es, o sea, ellos entienden que existe algún beneficio de crear ciencia ciudadana. ¿Cuáles creen que son esos beneficios? Pero no sé si también nos quieran hablar de los limitantes de crear una ciencia ciudadana o si existen puntos que son débiles y que todavía deberíamos considerar cuando queramos crear una ciencia ciudadana. Sí, yo te puedo hablar desde la experiencia que tenemos con nuestros proyectos. Por ejemplo, en proyectos, y no sé si te pasa a ti lo mismo, Gerard, con las aplicaciones móviles, es que es un poco difícil mantener el nivel de entusiasmo y el nivel de compromiso de la cantidad de gente que te pueda proveer datos. Al principio es emocionante, lo haces por primera vez y vas, y súper chévere, y luego dices, ya lo hice. Entonces, mantener eso también requiere de un esfuerzo de parte de tú como director de un proyecto o como un científico. A nosotros lo que hacemos para mantener este interés en el Shark Count es cada cierto tiempo hacemos concursos. Entonces, cada cierto tiempo la persona que más ingresos respaldados tiene, pues entra a un concurso por algún premio. Pero entonces también tienes que pensar qué presupuesto asigno para dar 1 o 2 premios cada cierto tiempo a la gente que me está apoyando. Entonces, esa es una cosa. La otra es que, claro, entra mucho cuánto puedes confiar en esos datos, que también las personas usan esos datos. También requiere, yo creo, de un esfuerzo, el planificar súper bien que lo que tú le das a la persona que va a tomar esos datos sea lo suficientemente claro y fácil para que los datos te lleguen a ti bien, porque si tú lo haces muy complicado, entonces pueden equivocarse, tomar mal los datos y entonces estás perdiendo tiempo y recursos súper valiosos. En el caso de Barcode, nosotros, digamos, por la misma naturaleza del proyecto en la que contamos con fondos para contratar, para dar un incentivo económico a estas personas, no tuvimos tanto ese problema de preocuparnos de calidad porque además el proyecto contempló esta capacitación. Entonces a todos, independientes si tenías conocimientos previos de ciencia o de laboratorio o de lo que sea, los capacitamos y los pusimos al mismo nivel, pero eso también es algo que requiere una buena inversión de tiempo y de dinero. Entonces, sí hay todavía estos desafíos grandes cuando quieres trabajar con este tipo de proyectos, pero la ventaja es obvia. Nosotros no podríamos, hemos colectado 1,700 muestras en 3 islas al mismo tiempo, es decir, tenemos muestras para hacer un análisis comparativo entre islas porque tenemos la misma temporada, los mismos ecosistemas, y esto no es posible sin 80 personas trabajando al mismo tiempo. Entonces, tu equipo de investigación no va a tener esa capacidad. Entonces, tiene muchísimas ventajas, pero también muchísimos desafíos, diría yo. Bueno, comparto la reflexión 100%. O sea, apuntas a una serie de puntos que nos llevan a una pregunta: ¿qué nos merece más, la cantidad o la calidad de estos datos, ¿no?
porque hay distintos tipos de ciencia ciudadana y a veces las evaluaciones que se hacen son según cantidad. Nosotros hemos apostado, ahora por calidad, clarísimamente. Entonces preferimos tener 10, 15 personas que estén haciendo bien los monitoreos porque hemos invertido en un training, en una formación para hacerlo esto de forma igual en los distintos puntos. Y cada vez que incorporamos un punto nuevo, pues tenemos que pensarlo bien. ¿Nos interesa, no nos interesa, aquí o allí, ¿no? Entonces, cantidad o calidad. Hay otros proyectos, claro, a veces en las aplicaciones tú quieres cuantificar cuántas entradas han habido, bueno, no tanto es el cuántas ha habido, porque estamos acostumbrados a un sistema mayoritario que también los usuarios están, que es iNaturalist, donde cuanto más mejor, y estamos viendo datos masivos y estamos viendo que funciona, pero igual nuestros proyectos no es necesariamente esta la intención. En nuestras aplicaciones no estamos buscando muchas observaciones, sino estamos buscando las buenas. Nosotros en la app lo intentamos tener en cuenta, pues dando como grados de progresión en los usuarios. Entonces ellos empiezas siendo un huevo y acabas siendo una mariposa pasando por la larva y por la pupa. Entonces, cuantas más observaciones y más verificables son, pues van ganando categorías. Pero esto lo hacemos nosotros de forma manual con estos usuarios. O sea, llegaría un momento que esto se tendría que automatizar. No podemos automatizarlo porque de momento no sabemos cómo, pero nos está funcionando así. Este era un punto, ¿no? El que nosotros valoramos más intentamos invertir en la calidad de estas observaciones para no perder ese tiempo y recursos tan preciosos. Y no sé por dónde venía la pregunta, en realidad ya me he perdido. No sé cuál era la pregunta inicial. No, está bien, era un poco esto, saber cuáles son los beneficios, ¿no? O cuáles son los puntos débiles que todavía existen en una ciencia ciudadana, en crear un proyecto con ciencia ciudadana. En especial en tu caso, Gerard, que dices que hay fondos especiales y que quieren la gente que invierta, o sea, es muy Sí, bonito saber que existe ese apoyo, pero también que sí, de es todo lo algún que tú modo dices, ¿no? me Sí, sea preguntaste así. qué se esperan o qué te piden a cambio, ¿no? de estos fondos. Pues te lo vuelcan a ti el problema. Esto es lo que dicen, no, te lo preguntan a ti. O sea, ¿esto qué va a proporcionar? No es que yo quiera que esto proporcione tal beneficio. No, ellos te dicen, esto explícame algo que a mí me convenza que esto es bueno para la sociedad a nivel formativo o a nivel científico. Y sobre todo conecta los dos campos, ¿eh? Pero ellos no te dicen cómo. O sea, porque todavía no existe una forma y probablemente no existirá una única forma, ¿no? Entonces estos fondos realmente son exigentes, yo me he estado dando cuenta, son exigentes a la hora de pedir explicaciones de cómo vas a integrar todo esto y cómo va a ser el beneficio exactamente, cuantifícamelo. O sea, quieren que lo cuantifiques con datos, no quieren que expliques un ejercicio de reflexión general, pues mira, ha ayudado a esto, tal. No, cuantifícamelo. ¿Cuántas personas ha llegado este vídeo? ¿A cuántas personas has formado? ¿A cuántos likes tienes en tu Instagram? Todo esto hay que cuantificarlo. O sea, se está convirtiendo en una disciplina que hay que cuantificar para que pueda crecer también, ¿no? Entonces, nosotros ahí también me cuesta a mí ese conflicto, es un poco conflictivo. Y creo que ahí topaste un tema interesante que a nosotros también, con estos fondos grandes del gobierno de Reino Unido, una de las cosas que nos piden es cuantificación y no solo en cuanto al número de personas entrenadas, a las horas de entrenamiento, sino al impacto del proyecto en la comunidad. Y es algo que se puede hacer, pero es algo que desde mi punto de vista como bióloga no estoy entrenada para hacer. Entonces, ha requerido también de la colaboración con un equipo de sociólogos y de economistas
para entender cómo vamos a desarrollar esa parte y cumplir con ese requisito. Entonces, por un lado, sí, la ciencia ciudadana me da datos súper chéveres para mí como bióloga, pero no es algo que se puede hacer en muchos casos uno solo con su equipo de biólogos, ecólogos, etcétera, sino que ya va más allá. El rato que involucras a un grupo de la sociedad, también ya tiene otras implicaciones, otros beneficios también, porque esos datos son interesantes. ¿Cuán bueno fue el proyecto para la comunidad? ¿Cómo le ayudó a crecer? ¿Cómo le ayudó a ser más resiliente o a incrementar su nivel de vida o su nivel de conocimientos? Es bien importante, pero ya requiere de un equipo multidisciplinario. Claro, y si expandemos un poco en ese tema que tú dices, Anita, como, ¿qué es lo que tú has observado en haciendo tu proyecto? ¿Cuál es el impacto? ¿Realmente empodera a las comunidades a hacer ciencia ciudadana? No sé, ¿qué más nos puedes traer en cuanto a ese aspecto Sí, del yo lado de la diría, social? yo diría que sí, 100%. O sea, nosotros, quizá este es un caso bien particular para Galápagos, quizá no, que hay una desconexión fuerte entre la sociedad, la comunidad y el mundo de la conservación y de la ciencia, ¿no? Porque aún hay este sentimiento de que vienen, me usan, se llevan mi información, trabajan en mi entorno y de eso nada regresa a mí. De eso yo no me entero, qué pasa, qué se hizo. Entonces aún hay ese sentimiento de que estamos siendo usados como comunidad y ser parte de este proyecto y tener la oportunidad de plantear sus propias preguntas en base a las necesidades que ellos ven. Por ejemplo, entender si me conviene más comprar en esta finca que es agroecológica versus en la finca que usa todos los pesticidas que están permitidos. Entonces, eso sí les empodera, sí les da una razón para hacer esto y sobre todo les ayuda a entender el beneficio no solo a corto plazo por el incentivo económico, sino a largo plazo de los datos y de la información que ellos están ayudando a producir. Entonces, yo creo que eso es algo muy, muy beneficioso. Nosotros mismos hemos visto y en múltiples niveles, ¿no? Por un lado, esto que te cuento de las fincas, por otro lado, gente que a través de los entrenamientos y las capacitaciones que recibió pudo ampliar su portafolio y encontrar trabajo en áreas diferentes al turismo. Entonces, como no es que yo quería dedicarme al turismo, es que era la opción que tenía, pero en realidad a mí me gusta esto y ahora que tengo el entrenamiento técnico y las herramientas, entonces puedo dedicarme a eso también. Y eso hace a una comunidad más resiliente y ellos ven el valor en eso. Entonces, definitivamente yo diría que sí. Lo comparto también. También creo que las comunidades, especialmente en proyectos que involucran comunidades enteras, como puede ser el de Diana, que es más así, ¿no? Esto puede funcionar muy bien. Hay otros tipos de proyectos donde las comunidades no son necesariamente en un espacio físico, pueden ser comunidades online, pueden ser comunidades de aficionados a un tema específico y que estén en distintos países. También son comunidades, ¿no? Entonces, sí, yo creo que parte del trabajo de quienes estamos incentivando estos proyectos es el de crear una comunidad, definirla, saber identificar cuál es la comunidad de interés. No siempre es tan fácil. En mi caso, si nosotros tenemos una persona relacionada al proyecto que está monitoreando en un lugar, igual nadie más de esa localidad sabe lo que está haciendo esa persona allí, a no ser que un día paseando pues se encuentre con otro y se lo explique, que también, ¿no? Yo mi reflexión sobre este punto lo quería hacer de este modo. Como mínimo para el proyecto que nosotros estamos llevando a cabo, veo que puede ser mucho más beneficioso para personas o colectivos, pequeños colectivos, que ya de base están muy motivadas con el tema. Es decir, que, que ya son amateurs o que ya tienen un conocimiento sobre
en este caso pues las mariposas o podría ser otro grupo de organismos. En este caso vemos cómo el beneficio se multiplica porque se puede ver este interés a largo plazo. En cambio, nos está costando mucho más con personas que tienen un interés, o sea, que tienen un interés cero, pero intentamos que participen, ¿no? Entonces, nos cuesta un poquito más porque no sé si es el momento en que vivimos donde el input se espera a corto plazo, pero el input a largo plazo o medio plazo nos cuesta un poquito más. Entonces puede pasar lo que también Diana apuntaba, que al principio hay un pico de emoción, de participación y luego poco a poco pues se baja, ¿no? Y mantener esta llama activa, ardiendo, pues sí, cuesta. Y por eso están estas actividades que hacéis de premios. Nosotros no tenemos eso, tampoco tenemos tanta masa de actividad como para hacerlo, pero me lo apunto y a ver, algún día igual preparamos algo así. Perfecto, gracias. Daniel, ¿tú tienes una pregunta? ¿La quieres realizar tú directamente? Sí, puedo conversar ahorita. No sé si me escuchan bien, creo que mi internet está Sí, medio perfecto. maluco, pero ya. Primero, antes que nada, me dio mucho gusto escuchar su charla y sus proyectos. Creo que son proyectos súper interesantes y me encanta todo el enfoque de inclusión que le dan con lo de ciencia ciudadana. Y yo quería saber un poquito sobre más o menos la historia de cómo empezaron a interesarse en estos temas, porque por ejemplo, uno como estudiante quizás empieza a hacer sus proyectos y todo, pero poco a poco uno se va empezando a interesar en estas cosas, pero quizás en un proyecto de maestría, doctorado, donde tienes tan poquísimo tiempo, ¿no? Sería como algo que se dé eh, como que de inmediatamente. Entonces, ¿ustedes creen que estos proyectos, este concepto de ciencia ciudadana e inclusión a la sociedad en general, se aplica más a proyectos así como a largo plazo o pueden ser incluso adaptados a proyectos a corto plazo que son como los más estándares para pregrados y posgrados? Esa es una muy buena pregunta. Si me preguntas, durante mis años de tesis, yo no hice nada de ciencia ciudadana, pero viendo hacia atrás, sí me gustaría haberlo hecho. Y creo que sí es aplicable, no sé si absolutamente a todos, pero creo que mucho depende de cuál es el objetivo del proyecto que tú estás haciendo en tu tesis. Generalmente, como te digo, estoy convencida de que proyectos enfocados a conservación necesitan del involucramiento de la comunidad local, porque eso puede ser lo que cambie el juego en tu proyecto a corto, mediano y a largo plazo. Entonces, va a depender mucho de eso, de cuál es tu objetivo. Y también yo creo, aquí vamos a topar un punto que creo que también estaba en una de las preguntas más adelante, que es cuánto se está haciendo y cuánto más falta por hacer en este sentido, ¿no? Estamos haciendo un buen trabajo, más y más hay fondos, hay proyectos, hay tecnología que nos permiten hacer ciencia ciudadana, pero también falta todavía mucho compromiso y este deseo como científicos de involucrar más a las comunidades. Entonces, piénsalo, revisa las bases de tu proyecto, revisa tus objetivos, revisa las necesidades del lugar donde estás trabajando, porque también yo creo que la ciencia ciudadana tiene mucho más impacto cuando responde no a una pregunta planteada por un científico con un interés quizá de ciencia básica, sino a las necesidades de un lugar, ¿no? A veces, y esto pasa mucho en conservación, decimos, ¿por qué el pescador no apoya? ¿Por qué el agricultor no hace lo que le decimos que es lo mejor para él? Porque tiene otras necesidades. Y si nosotros no entendemos y no nos alineamos con esas necesidades, entonces no vamos a tenerlo a bordo de nuestro proyecto fácilmente.
Entonces, más bien quizá una buena práctica es, mientras uno va en su carrera planteándose preguntas, planteándose proyectos, pensar en esto en la fase desde la fase de planificación. Yo te Gracias. respondería, sí, yo te comentaría también que proyectos, bueno, aclarar que, claro, proyectos de ciencia ciudadana hay, como hemos dicho, pues puede ser un gran abanico de posibilidades y proyectos a corto plazo existen y pueden existir y se podrían dar ejemplos y no son nuevos porque imagínate, y nosotros lo estamos enfocando desde un punto de vista biológico porque aquí somos biólogos la mayoría, entonces, bueno, pero imagínate, hay físicos, hay ópticos, hay sociólogos que hacen entrevistas y esto es ciencia ciudadana y pueden dedicarle un día. Igual en un día entrevistan a un pueblo entero y les hacen un test de no sé qué y con eso sacan unos datos y luego los comparten, los analizan y los comparten, ¿no? Yo creo que esto entra dentro de la definición de ciencia ciudadana y igual esto se hacía mucho antes de que el término ciencia ciudadana pues ya circulara, ¿no? O sea que nosotros Diana y yo tenemos proyectos pues, que son indefinidos más o menos, o sea que van a llevar o son definidos en el tiempo pero a largo plazo, pero los hay a corto plazo. Y estoy de acuerdo que para tu investigación, yo creo que más que pensar en cómo integrar la ciencia ciudadana en tu investigación, debes hacerlo al revés. Debes saber que existe una herramienta que es la ciencia ciudadana, que te puede ayudar para tus preguntas de interés científico. Te puede ayudar. Entonces tú ahí puedes ser creativo porque con que no hay nada escrito, tú puedes decir, oye, ¿de dónde puedo yo obtener datos para esta pregunta? Y cómo estos datos pueden ayudar pueden ser prácticos, no pueden ser pragmáticos, como Diana decía, pues pueden ayudar a un problema en concreto. Entonces, a partir de ahí tú puedes diseñar tu proyecto de ciencia ciudadana sabiendo que existe este abanico de posibilidades. Sí, gracias. De verdad que me gustó también esa parte que dices, que no, a la final la ciencia ciudadana es una herramienta, más que una rama, que se está convirtiendo en una rama, ¿no? De la biología en general, ¿no? Pero sí, es una herramienta y yo también creo lo que tú decías, como no está definido qué es en sí la ciencia ciudadana. Ahora me pongo a pensar y digo, bueno, la verdad sí he logrado hacer yo ciencia ciudadana en ciertos proyectos, hasta proyectos que solo involucran investigadores, ¿no? Ser parte de estos proyectos globales, colectando muestras aquí o allá, eso también sería, como tú dices, una ciencia ciudadana. Entonces, de alguna manera tal vez lo hacemos involuntariamente por crear conexiones, pero sí, es muy bonito saber que también lo hacemos. Y otro punto que también lo toparon ahora los dos, en cuanto a esto de las comunidades, y creo que es un punto que es bastante importante siempre tener en cuenta cuando se hace ciencia ciudadana, y es que la pregunta era, ¿cómo se reconoce la labor de las comunidades en la investigación? Y si creen que lo que se ha hecho hasta ahora es suficiente para reconocer ese trabajo de las comunidades. Pues yo creo que con el tiempo se hace más, pero si me preguntas, ¿es suficiente? Creo que no. Creo que aún hay muchos proyectos que no tienen esta retribución, ya sea en conocimiento. Creo que aún aprovechamos mucho la información, el conocimiento que hay en comunidades, en pueblos, pero no siempre damos de regreso. ¿No? Porque quizá no nos forman con esto en la cabeza, nos forman con producir papers. Entonces creemos que produjimos un paper, se publicó, listo, hasta ahí llegó mi trabajo. Y no, esa información que podemos sacar de entrevistas, de experiencias y de todo es súper valiosa y ese valor debe ser reconocido traduciendo. También hablamos muchas veces de, bueno, esto va a cambiar las políticas públicas esto va a cambiar las formas en las que se maneja, pero nunca llegamos a eso. Llegamos a publicar y ese paper que hay ni siquiera llega a los manejadores, ni siquiera llega a los que hacen política pública en muchos casos y eso es algo que es falta de ese extra esfuerzo nuestro para asegurar que nuestros datos, nuestra información de ciencia tenga un impacto, llegue al punto de tener ese impacto. Sigo con el tema porque también estoy súper de acuerdo y de hecho
yo lo que veo es que precisamente el hecho de ponerle un nombre a esta actividad, que es ciencia ciudadana, participación ciudadana, ciencia colaborativa, con el tiempo, espero, y el hecho también que haya financiamiento y que bueno, que se empiece a cocinar alguna cosa alrededor de esto, precisamente va a crear, espero, una posición, una posición dentro vamos a llamarle la red académica y legislativa, que actúe como puente entre las dos. Si conseguimos que la ciencia ciudadana, y quizás ese es el plan más de fondo, ¿no? Si conseguimos que exista esta disciplina como muy activa y reconocida, entonces es posible que las administraciones empiecen a vertir financiación para contratar gente que precisamente haga de puente entre los académicos y las comunidades o las actuaciones más pragmáticas que nosotros como científicos, pues como decía Diana, ni nos han formado, ni nadie hay que nos pueda formar tampoco, porque si no, no podemos saber de todo, y por eso a veces pues lo hacemos mal y no damos todo lo que podemos dar de esos datos. Pero yo espero que la dinámica, esta corriente que nos lleva hacia de ciencia participativa, nos ayude a crear una posición que sea estándar, o sea, estructural en los centros de investigación, en las universidades, en los ayuntamientos de los pueblos, en los gobiernos, que haga este puente. Puede ser una oportunidad con el tiempo. Espero que lo lleguemos a ver. Y me parecería una buena solución, porque bastante cargados estamos también desde la parte de investigación con producir los papers, porque si no produces papers, pues no tienes financiación para seguir el proyecto. Y claro, es todo y lo tienes que hacer tan rápido, porque si no, no llegas a no sé dónde. Entonces, también esta presión nos obliga a quizás no tener el tiempo posible a dedicar a las comunidades devolver lo que nos están volcando, ya sea en forma de datos de un proyecto específico, pero también en cualquier proyecto de investigación. Al final, si son proyectos de investigación públicos, es la gente quien está pagando estos proyectos públicos de investigación. Entonces tenemos el deber de explicarlo, ¿no? Lo que pasa que esta parte y esto liga un poco con la divulgación científica, que no es exactamente la ciencia participativa, pero yo creo que está muy ligado a todo esto, ¿no? Que haga de puente también a saber comunicar estos, pero que no tenemos por qué hacerlo los investigadores. Ahora lo hacemos porque, mira, no sé, pero estaría bien tener profesionales de esto, yo creo. Mejoraría todo. Es un set de skills completamente diferente con el que nos forman, o sea, nuevo, complementario, pero sí, no con el que nos forman necesariamente. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que, no sé, tal vez cuando yo estaba haciendo mi doctorado había un poco más la tendencia de aprender sobre lo que es la divulgación científica, ¿no? Era como hasta un requerimiento de mi programa doctoral, hacer un curso en divulgación científica, ¿no? Pero como dicen los dos, es como, y tenemos tanto ya en nuestras manos que pues ya se desborda, ¿no? Y por un lado siempre apretamos y dejamos de hacer ciertas cosas, ¿no? Con el problema con estos temas. Pero en verdad que es muy bonito también saber que hay proyectos como los suyos que sí se logran hacer. Miren, también teníamos una pregunta en cuanto cómo se puede llevar la ciencia ciudadana a la educación y al desarrollo de preguntas de investigación. Y tal vez si nos pueden explicar cómo realizaron ustedes inicialmente el proyecto, de dónde viene, aunque, bueno, sí lo hablaron, de dónde vienen sus preguntas, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta interesante también. Por un lado, digamos, en nuestro caso, sí teníamos un objetivo, una pregunta que la planteamos con un grupo de científicos originalmente, que era
un objetivo más bien, que era diseñar esta base de datos, este catálogo de diversidad genética en Galápagos. Pero ese es el objetivo macro, y dentro de este objetivo macro, con estos mismos datos que produces para alcanzar ese objetivo, se puede responder un montón de preguntas de ecología, de evolución, de diversidad, etcétera, etcétera. Entonces, más bien nosotros lo que hicimos ahí fue dejar un espacio abierto y hacerlo como un poco más dinámico con estos grupos con los que empezamos a trabajar y decir, bueno, estos son los datos, también tener charlas sobre el potencial de estos datos y abrir el espacio para que ellos digan qué necesitan, qué les interesa, qué pueden hacer con estos datos. Ya saben cómo se producen, ya saben para qué sirven, cómo quisieran usarlos ustedes. Y así salió esta tesis y así salieron otras preguntas pequeñas, puntuales, que ya no requieren de la mayor inversión, digamos, estaba cubierta por el proyecto. Con los datos ahí era, bueno, ahora busquemos una persona que entrene en cómo analizar ese tipo de datos para responder estas preguntas específicas. Entonces fue un poco orgánico cómo se dio. Pero claro, por ser un proyecto que involucra y que contrata y que capacita a las personas, pero digamos en proyectos como los de las apps, sería un poquito diferente el proceso. Yo pienso, lo que sí hemos tenido es, por ejemplo, estudiantes de pregrado que dicen o que se acercan a nosotros y dicen, ¿y quién está analizando esos datos? A mí me gustaría hacer eso para mi tesis y a mí me interesa un montón esto de las poblaciones de tiburones o de mantas, entonces quiero aprender y si no hay alguien que lo está haciendo, quisiera hacerlo. Entonces, se da de una forma completamente diferente, ¿no? Y sujeta también a la disponibilidad, a la apertura y a la cantidad de datos con la que cuentas. Entonces, creo que hay varias formas de hacerlo, tampoco hay una sola respuesta para eso. Y en términos de educación, igual, una variedad de respuestas, ¿no? Puede ser desde educación formal, en el sentido en el que tú puedes dar charlas, capacitaciones de cómo se usa la app, de cómo se hace esto, de cómo se analizan datos, que incluso pueden estar respaldadas por una institución. Nosotros hemos podido dar certificados avalados por la universidad de cada capacitación que la gente recibió, que suma a su CV, pero también está la parte más de comunicación o de educación del proyecto. Entonces, ¿por qué es importante lo que estamos haciendo? Y ahí es cuando estas personas contratadas se convirtieron en nuestros voceros. ¿Qué es lo que hicimos? No es lo mismo que un investigador al que no conocen venga y trate de explicarles qué está pasando y para qué, que su vecino o su primo o su tío les cuente. Aprendí a hacer esto y estoy haciendo esto. Entonces, eso también es educación, no formal como una charla con un certificado, pero sigue siendo educación. Entonces, hay nuevamente una rama gigante de posibilidades. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Gran abanico de posibilidades. Tocaste un punto que es el de la utilización de los datos, o una vez los usuarios pues están entusiasmados con lo que están haciendo y generan preguntas por ellos mismos, ¿no? Entonces quieren seguir esta línea, quieren seguir la otra. Yo estoy bastante a favor también de que esto siga, y esto puede derivar en trabajos o de hecho un buen outcome de un proyecto de ciencia ciudadana así sería pues que un estudiante, una persona que ha estado trabajando ahí pueda continuar, por ejemplo, en realizar una tesis de máster, una tesis doctoral y generar habiendo empezado a raíz de un programa de este tipo. Entonces, que sea esta persona la que genere sus propias preguntas, su línea, y darle apoyo en la medida que sea necesaria. En mi caso, y para poner un poco la nota negativa también, a veces pasa que generas tanto entusiasmo que luego hay muchas preguntas, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere saberlo todo y lo quiere saber muy rápido pues te envío esta muestra, pues te envío esto, analízame aquello, analízame lo otro, y tú no puedes hacer todo eso. Entonces, claro, en el otro lado hay a veces usuarios pues que no
no conocen el procedimiento científico. No me he encontrado personas que me han enviado muestras un lunes y un miércoles me estaban preguntando por el resultado de análisis genéticos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo esto pues genera cierta frustración también cuando tú tienes que decir, oiga, no, mira, esto lo vamos a tener que hacer de otra manera o hay otras prioridades o la pregunta simplemente no es interesante por esto, esto y esto. Pero hay otras cosas que podemos hacer. Entonces, bueno, también es una reflexión, ¿no? Que podemos empoderar a la comunidad hasta cierto punto. Es bien importante, manejo de expectativas. Creo que está casi que número 1 en nuestra lista de lecciones aprendidas de este megaproyecto. Bueno, y muchísimas gracias a los dos. Yo creo que para ya ir finalizando, no sé si quieran tener una última reflexión, algún último comentario, no sé, qué más nos quieran compartir, si tienen alguna pregunta, quieren algo discutir, y les dejo abierto para ustedes y con eso vamos terminando también. No sé, yo haría una reflexión muy amplia que es quizás para poder llevar a cabo un proyecto de ciencia ciudadana hay que creer en eso. Hay que realmente creerse que eso va a funcionar. Porque si no te lo crees de principio, no empieces. Porque al principio cuesta mucho arrancar todo esto. Todos son problemas y la inversión de energía y recursos que pones, más de una vez la pones en duda. Es decir, bueno, es por qué estoy haciendo esto, porque realmente no me está llevando a ningún sitio. Pero si lo crees que sí que te está llevando a algún sitio, al final te lleva a algún sitio. Es como todos los proyectos de investigación, supongo, pero esto es con que los que somos nuevos, pues no lo hemos experimentado mucho antes, a veces dudamos. Pero yo creo que si crees en el proyecto, crees que realmente hay gente que puede hacerse lo suyo y explicarlo, pues eso es conocimiento que se genera y que hay que apostar por ello sin duda. Esa sería mi reflexión a la hora de arrancar un macroproyecto. Un macroproyecto concreto, porque luego hay proyectos que son pasivos también. O sea, si tú tienes una idea de investigación y esto es un proyecto activo y quieres llegar desde el punto A al punto B, pero luego hay proyectos que son, bueno, no sé, iNaturalist es un proyecto activo o pasivo. Es una aplicación, es una herramienta súper útil, pero no responde a un único objetivo, ¿no? Es una base de datos que acumula. Entonces, es otra estrategia, es una estrategia pasiva. Yo abro una herramienta y esta se va nutriendo de aquí y por allí. Otras estrategias son más concretas, ¿no? Donde tú defines un poco más el perfil de ciudadano que te va a ayudar. Bueno, estos son mis pensamientos por ahora. Creo que el mío sería algo, digamos, bastante orientado a eso. No es necesario inventar el agua tibia, como decimos acá. Hay un montón de herramientas, hay un montón de proyectos, hay bastante información y cada vez más se está haciendo común, digamos, el uso de la metodología en la literatura científica. Entonces, lean, busquen, miren qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Creo que lo principal que nosotros queremos sacar de este megaproyecto, más que las cosas que hemos hecho bien, es las cosas que hemos hecho mal para reflexión, a que nadie vuelva a cometer esos errores. Y mucha gente lo hace, entonces vale la pena empezar con casos que han funcionado, que han sido exitosos y entender desde el principio las limitaciones para no invertir demasiado tiempo o esfuerzos en algo que ya se sabe que no va a funcionar o que no va a producir buenos datos o algo así. Entonces, lean, infórmense, pregunten. Yo creo que la gente que trabaja con conciencia ciudadana está bien dispuesta a ayudar, o al menos a nosotros nos pasó. Para nosotros este fue un tema nuevo y de buenas a primeras algo masivo, entonces
tuvimos que pedir mucha ayuda a muchos colaboradores que tenían un poquito más de experiencia y tuvimos también una buena experiencia de eso, de preguntar, de conversar, de aprender de lo que ya se ha hecho antes. Perfecto, muchísimas gracias a los dos. De verdad que ha sido un gusto para mí invitarles y que quieran venir a conversar de esto. Y sí, esperemos bueno, nosotros esto lo vamos a poner en YouTube y que tengamos también mucho más gente que quiera aprender y que tengan buenos días, buenas noches, ¿verdad, Gerard? Y en verdad, muchos éxitos a los dos con sus proyectos y en verdad que esto de la ciencia ciudadana les siga trayendo mucho éxito. Yo, sí, sí, son unos proyectos que son muy excelentes y da mucho gusto seguirlos. Ya estaremos también ahí siguiéndolos en las redes sociales. Qué gusto, ¿ah? Muchas Cuídense mucho, gracias a ¿ah? ustedes también y gracias por esas preguntas chéveres. No hay problema. A todos. Gracias, un gusto. Mm. Gracias, chao.